Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión Matutina recibimos a Simón Calzadilla. Él es diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, integrante de la Comisión de Finanzas y además secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes, a Venevisión, por invitarme a participar en el programa. Diputado, es necesario comenzar hablando sobre el eco que está teniendo la situación venezolana en el exterior. Ayer teníamos una sesión de la Organización de Estados Americanos en la que, entre otras cosas, varios países están de acuerdo. Extraoficialmente se dice que hay los votos necesarios para expulsar a Venezuela de la OEA. El representante venezolano, el canciller Arreaza, decía que la propia Venezuela solicitó excluirse de ese organismo internacional. ¿Es lo mismo esperar el lapso para irse de la OEA a ser expulsado de la OEA? No, la connotación es totalmente diferente. ¿Por qué? Ellos, en vista de que tenían un plan para desconocer la democracia, desconocer la soberanía popular, se adelantaron y en el año pasado denunciaron su estadía en la Organización de Estados Americanos para salir el año que viene, porque son 2 años. Obviamente se ha intensificado el malestar, la consternación de las democracias del mundo y sobre todo de América Latina, que han sido receptoras del éxodo de más de 3 millones de venezolanos que en sus países son testimonio fiel de las atrocidades que padece el pueblo en su país, el pueblo venezolano. Eso ha hecho que todos los gobiernos, o en su gran mayoría los más importantes democracias y consolidadas de América y del mundo y de la Unión Europea, pero en este caso América, estén trabajando y esforzándose en el seno de la Organización de Estados Americanos para sensibilizar, para presionar, para mejorar la eficacia en una presión sobre este gobierno para que restituya la democracia y pueda canalizarse una salida a la crisis que hoy padece el pueblo venezolano. La principal conclusión del día de ayer es la elaboración de un borrador que hoy va a continuar su discusión, en el que se desconoce oficialmente por parte de la Organización de Estados Americanos el fraude electoral del 20 de mayo pasado. Y se exhorta al gobierno venezolano a respetar la democracia, a realizar un nuevo proceso electoral real, respetando todos los parámetros internacionales del mismo y convocándolo a que debe rectificar y canalizar a través de un auténtico y sincero y efectivo diálogo la crisis que tiene el país. ¿Cómo reaccionaría usted o qué opina usted de la respuesta que dio el gobierno de Venezuela en apenas 6 palabras? ¿Y a mí qué me importa? Bueno, porque ese es, en síntesis, la caracterización del gobierno que tenemos que tolerar los venezolanos en esta crisis y que tenemos que hacer todo lo que se tenga que hacer para cambiarlo. A ellos no les importa ni la democracia, ni que la gente se esté muriendo en los hospitales, ni que la gente se esté muriendo por padecimiento de hambre. A ellos no les importa lo indefenso que está el ciudadano con el hampa en la calle. A ellos no les importa la ruina de nuestro país. A ellos no les interesa que se hayan ido 3, 4 millones de nuestros jóvenes, de nuestros profesionales, médicos, enfermeras, maestros, profesores, ingenieros, nuestros mejores técnicos de PDVSA, de las empresas básicas del sector privado, se están yendo, nuestra industria colapsando. Tú sabes, Lirio, que para el mes de junio la mitad del ofrecimiento facturado en petróleo a importantes clientes que son los que pagan de manera rápida nuestro petróleo, no se le va a entregar el suministro de los barriles petroleros de 1.300.000 de 1.600 millones de barriles que hay que entregar, solamente se va a entregar la mitad, y que eso va a terminar de colapsar el sistema de pago de PDVSA, que PDVSA quedó absolutamente quebrada por la corrupción y la ineficiencia, al igual que las empresas básicas y al igual que todas las empresas expropiadas, y que eso no lo hizo el imperio, y que Venezuela ahorita está pasando hambre porque la cantidad de cultivos en Venezuela se ha reducido en más de un 70%, que de 28 millones de gallinas ponedoras solamente quedan 4 millones, y igualmente pasa con el pollo, con el cerdo, con el ganado, porque todos lo arruinaron. ¿Y cuál es la prioridad de este gobierno? Bueno, reestructurar el PSU,
después que este señor dijo para el fraude electoral del domingo pasado que su prioridad iba a ser la economía. Pero un kilo de carne que costaba 3,5 millones el domingo pasado, hoy vale casi 6 millones. Es decir, la hiperinflación sigue. Y estos señores, ¿a ellos qué les importa? Esas son sus palabras predilectas. Mientras estén en el poder usufructuando del erario público. Ese es el gobierno que tenemos y al cual tenemos que organizarnos con mucha coherencia, con sentido patriótico, despojándonos de cualquier interés individual y parcial o proyecto de partido o de individualidad o de liderazgo, para que en una sola estrategia podamos avanzar en producir el cambio en nuestro país. Hoy, Lirio, hoy tenemos no solamente civiles políticos presos, que de 300 apenas soltaron 80 o lo escarcelaron, limitados absolutamente en su accionar político porque se lo prohíben, humillados en la salida, y que hoy son testimonio de la manera cruel como fueron tratados. Pero es que tenemos más de 70 oficiales de primera línea de las Fuerzas Armadas presos, oficiales donde están generales, coroneles, comandantes, el comandante del batallón Ayala, de batallones de Carabobo, batallones de Táchira. Oficiales de primera línea, el comandante del batallón Ayala se dice, según el currículo que expresa su abogado, ha sido uno de los oficiales más brillantes que ha pasado por la Academia Militar Venezolana desde que se inauguró. Tenemos a los comandantes de las Brigadas de Acciones Especiales de la Marina, del Ejército, de la Aviación, presos, es decir, la más capacitada oficialidad venezolana hoy está presa, según el gobierno, y que por conspirar. Ahí lo que hay es un profundo descontento, como lo existe en la sociedad venezolana, porque no nos merecemos vivir como estamos viviendo. ¿Y qué es la opinión de este gobierno? A ellos poco les importa nada. No les importa que estemos aislados internacionalmente porque condenan la manera como han actuado. No les importa lo que está sufriendo este pueblo y no quieren dar pasos serios en buscar una solución a la crisis, siempre y cuando ellos se puedan perpetuar en el poder. Aquí tenemos, por ejemplo, que en vez de dedicarse a corregir las grandes fallas, a perseguir la corrupción, ahora es el PSUV y el otro partido en la pugna interna entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es decir, este pueblo no es prioridad para este gobierno. La prioridad para este gobierno es aumentar el control sobre una sociedad para someterla a pesar de que se está muriendo de hambre. Y eso tenemos que cambiarla. Y hemos estado trabajando fuertemente para intentar de construir una estrategia que nos pueda unificar todos para sacar el país adelante. Esto ya no es un problema ni siquiera de la Mesa de la Unidad Democrática, del Frente Amplio, es un problema de todo el liderazgo, de todo el país, de todo el pueblo, donde tenemos que dar un paso adelante por nuestro país. Aquí el 80% sigue aquí, a pesar de que el 70% del parque automotor no funciona y que los venezolanos ya tenemos que andar en camiones. Yo no sé qué va a pasar cuando empiecen las lluvias con los venezolanos, que ahora el 80% tiene que andar en camiones como animales. Esa es la expresión de un gobierno que fracasó y que con eso no tiene nada que ver sanciones que apenas comenzaron y que son sobre individualidades. Eso es el fracaso de un modelo corrupto, criminal, indolente, que debemos organizarnos para mejorar nuestra eficacia y en la calle, de manera coherente en el marco de lo que nos dice la Constitución y nuestros derechos, poder presionar junto a la comunidad internacional el cambio que Venezuela requiere. Diputado, ¿qué están llamados a hacer aquellos líderes que se llaman de oposición y aquel ciudadano común que no está de acuerdo con el gobierno nacional en la misma sintonía con lo que está ocurriendo con la comunidad internacional? Probablemente la Organización de Estados Americanos apruebe un acuerdo desconociendo las elecciones del 20 de mayo el día de hoy. Si deciden la expulsión de Venezuela de la OEA, esto trae algunas implicaciones y también se habla de la activación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué vislumbra usted en el futuro inmediato? Una agudización del sufrimiento de nuestro pueblo, de la crisis, pero también la oportunidad de que de manera organizada nosotros coherentemente podamos ejecutar acciones en nuestro país valientemente para presionar un cambio en este gobierno. ¿Cuáles acciones? Esas acciones, fíjate tú, cuando tú tienes los canales que te da la Constitución y las leyes democráticos para dirimir tus diferencias, esa respuesta es muy fácil porque estás en democracia. Pero cuando un gobierno autoritario devasta toda la institucionalidad contemplada en nuestras leyes y la Constitución, es como que si una ciudad
queda devastada por un terremoto, un cataclisma, y las carreteras, los canales ya no existen, y tú tienes que ponerte de acuerdo por dónde vas a comenzar a reconstruir, por dónde vas a transitar, por dónde vas a luchar para enderezar y alcanzar tu objetivo, tu ruta. En esa construcción estamos, en esa readaptación de esta nueva realidad ante un monstruo que no respeta absolutamente nada para permanecer en el poder. Pero sin duda alguna, la ruta a seguir tiene que ser una estrategia que todos compartamos. Hoy, por lo menos estamos de acuerdo toditos de que este no es un gobierno legítimo, que el proceso del 20 de mayo fue un fraude. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que pueda haber un auténtico proceso electoral? Que este gobierno no lo quiere hacer porque representaría su salida. Y ellos han dicho categóricamente que se van a permanecer en el poder como sea. Y como sea es no respetando ni la Constitución ni la soberanía popular. Por eso no hacen elecciones, hacen ese parapeto de fraude que hicieron el 20 de mayo. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Obligarlos como pueblo, como dirección política, de manera organizada, estructurada, en todas partes del país, acompañados de la fuerza que nos da la razón, la convicción de que tenemos que cambiar nuestro país, el amor a una vida digna y a nuestra nación, junto con el pueblo militar, lograr presionar a este gobierno para que se produzca una salida democrática, participativa y constitucional. ¿Por qué desde su óptica haría falta cambiar de gobierno y no negociar con el que actualmente está? Por ejemplo, el presidente Maduro decía ayer que 80% de los venezolanos quieren dialogar y pidió que las excarcelaciones que él llama liberaciones sean tomadas como un gesto de buena voluntad. El propio 20 de mayo prometía sentarse a conversar con sectores económicos productivos, incluso el privado. ¿No hay chance de que este gobierno cambie de rumbo? Lirio, tú puedes dialogar con una persona cuando no te ha estafado. Pero si tú le decías no cometas esa estafa. Fuimos a República Dominicana a construir una salida común democrática. Y se burlaron de la comunidad internacional y de este país. Los que pedimos adelanto de elecciones ante la crisis del país fue la oposición. La oposición tenía que determinar qué tan rápido quería ese adelanto. Pero fue al revés. Ellos llegaron diciendo que para el segundo semestre, en la primera reunión, en el segundo semestre ya dijeron que era para el primero, dijimos, bueno, 30 de junio, estamos en enero, son 6 meses, no da tiempo. Y a la tercera reunión habían 3 partidos confiscados, nos habían señalado de que desde República Dominicana se había dado con el paradero de los señores que masacraron en el Junquito, líderes amenazados, más presos políticos, no respetaron el acuerdo de reconocimiento mutuo y te quisieron imponer un proceso electoral para marzo. ¿Por qué ellos se empeñaron a adelantarlo si lo que lo estábamos solicitando era la oposición? Una maniobra para que no existieran condiciones y para poder montar el fraude que definitivamente operaron y que quedó a la vista de todo el mundo. Fíjate que el Consejo Nacional Electoral, la presidenta Tibisay Lucena, que de opositora no tiene absolutamente nada, tuvo que sacar una resolución prohibiendo el pago del bono de la patria, ese que el gobierno o el candidato Nicolás ofreció pagar de 10 millones de bolívares si votaban por él. Eso era para anular el proceso electoral, anular esa candidatura y empezar un antejuicio de mérito contra el señor Nicolás Maduro. Testimonio claro que la propia Tibisay Lucena firma una resolución prohibiendo el pago de un bono gubernamental, la utilización de un carnet gubernamental mediante el cual se pagan subsidios en un comando de campaña, en un centro electoral del PSUV para ser escaneado por una computadora. Eso es delito electoral. Lo que hubo el 20 de mayo fue una masiva organización para acometer delitos electorales. Eso no se lo puede tragar ningún gobierno democrático del mundo, ni esta sociedad que fue obligada, mucha de ella, a llevar el carnet de la patria, a escanearlo, bajo amenaza de que no le iban a entregar su subsidio para no morirse de hambre. Ese es el gobierno que tenemos. Pero sobre ese gobierno que tenemos hoy debilitado, más aislado, más desconocido, estamos en mejores condiciones si logramos encaminarnos en una estrategia común para producir el cambio en el país. Diputado, nos queda poco tiempo. Usted que está en la Comisión de Finanzas y conoce la realidad económica, ¿qué les dice a los venezolanos que necesitan alimento en su mesa, que necesitan medicina para sanarse, mientras transcurre una vía diplomática que requiere sus protocolos, que tiene su tiempo, y unos caminos políticos que también van a tomarse su tiempo? Lirio, la única medida económica urgente y efectiva
para empezar a recuperar a nuestra nación es cambiando de gobierno. Mientras estos señores estén ahí, que ni siquiera permiten un canal humanitario, que enviaron ayuda humanitaria a Cuba, pero no permiten que llegue ayuda humanitaria para sus propios conciudadanos. Pero el argumento son las sanciones, decía el canciller Arreaza ayer. La ayuda humanitaria está ahí en la frontera, presta a entregarse, a traerse, y ellos lo niegan. En República Dominicana le imploramos a esa gente, dejen entrar los alimentos, los medicamentos, y no quisieron, no les duele a este pueblo, esa es la verdad. Y lamentablemente el pueblo que hoy está sufriendo los embates de un hambre crónica porque no tiene cómo comprar sus alimentos, lo único que podemos hacer es seriamente organizarnos, luchar, ponernos en la calle para producir el cambio en el país. Es lo único que podemos sacar, como podemos sacar a este país adelante. No existe institución financiera en el mundo que le pueda dar crédito a este gobierno. No tienen manera cómo resolver la caída de la producción petrolera. No tienen manera de cómo resolver la crisis de pago de la deuda. Deben más de 6.000 millones de dólares en intereses y capital de los bonos soberanos de la deuda. Dejamos de pagar, somos mala paga, aparte de los 10.000 millones de dólares de importaciones que autorizaron y no le pagaron a los proveedores. Tenemos cerrado el crédito internacional, no tenemos manera. ¿Tú sabes cuánto han cancelado en el DICON en los últimos 3 meses, Lirio? 15,7 millones de dólares. 50 millones es lo que se subastaba en Venezuela en un solo día hace 7 años. Ahorita en 3 meses apenas 15 millones, por eso es que no conseguimos absolutamente nada. Y siguen entregando los dólares a oscuritas. No sabemos a quién se lo dan ni cómo se lo dan. Sigue la corrupción campante, comprando alimentos en compañías de fachadas en México. Esos clan mexicanos han ido diputados a investigar en México a dónde están esas compañías y cuando llegan a la dirección, hay una ferretería, hay otra cosa, pero no existe ni siquiera la compañía. Se siguen robando el dinero del pueblo. Esas bolsas del CLAP, la mitad de lo que se gasta en eso, se lo roban. Y eso con la indolencia de un canciller y un presidente que ellos dicen, así no me interesa nada. No les interesa a su pueblo, pero nosotros sí tenemos que luchar por nuestro país y nosotros nos tenemos que organizar y salir a la calle a exigir un cambio de nuestra nación porque merecemos una Venezuela diferente y una construcción de vida con dignidad. Y eso nos los vamos a ganar. Se nos agotó el tiempo. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Despedimos así esta entrevista a Venevisión con Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, integrante de la Comisión de Finanzas y secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense allí. Al regreso tenemos más información aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.